Muchas gracias por la invitación, Carlitos, aquí pues apoyando a la población en cuanto a estos temas. Pues les agradezco a los dos por estar con nosotros. No cabe duda que su punto de vista esta mañana va a ser un inmenso aporte para esta crisis en la que atravesamos desde diferentes aristas de lo que es la vida del guatemalteco. Para iniciar, licenciado Velázquez, obviamente usted ya estará en conocimiento que en horas de la madrugada de hoy, el Congreso aprobó una ayuda de 1,000 quetzales para familias afectadas por los efectos del coronavirus. También fue un paquete por 11,000 millones de quetzales que había presentado el Ejecutivo. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, así en sentido general? En resumen, la pandemia tiene tres grandes áreas. El tema de salud y la vida, que es la prioridad número 1. 2, el tema económico. Y 3, el tema social. Esto va muy de la mano los 3 puntos. En cuanto a su pregunta concreta, estas fueron unas medidas de mitigación, pero falta un paquete real para la reactivación económica. Entonces, esta aprobación de hoy de madrugada es para mitigar la situación. Sin embargo, necesita controles al 100% de transparencia de parte del Ejecutivo, de parte del Legislativo. Recordemos que los diputados tienen la obligación de fiscalizar la utilización de estos fondos con total transparencia, de la Contraloría General de la Nación, también asegurarse de que cada centavo se utilice a cabalidad, que no se vaya a politizar absolutamente nada, y por supuesto los medios de comunicación y toda la población tenemos la responsabilidad de fiscalizar todo lo aprobado. Esta crisis probablemente nos puede llevar unos 3 meses más si hacemos todo lo correcto. Estoy hablando en base a la experiencia de lo que ya pasó en China y en base a lo que está pasando. Y adicionalmente, recordemos que hay una serie de medidas en el protocolo de salud que deben de cumplirse. Si la población no hace caso, si ahora en Semana Santa se van de vacaciones, se hacen fiestas, se reúnen, esto no se va a resolver en 6 meses. Entonces, puntualmente, esta aprobación de medidas de mitigación debe escudriñarse al más mínimo detalle para que se utilice con total transparencia, efectivamente para la gente que realmente se lo necesita, y que no se convierta en un botín político y no se convierta en una piñata de corrupción. Interesante. Ahora, licenciado Lam, con la experiencia nefasta que tenemos de periodos anteriores, hay muchas dudas sobre que ojalá no haya opacidad en el manejo de estos recursos aprobados por el Congreso. Hay que recordar que son 11,000 millones de quetzales. Se dice fácil, pero como se dice generalmente también, en arca abierta hasta el justo peca. Estos 11,000 millones aprobados por el Congreso en esta madrugada serán financiados con deuda a través de bonos del Tesoro. ¿Cuál es su perspectiva en este momento? Bien, buenos días a la audiencia. Primero que todo, quiero decirle que no son 11,000 millones, es un poquito más. Sí. 7.5 millones. Sí, 11,000 son del paquete que presentó Finanzas. Así es, porque ahí se aprobaron 2 decretos, el 10 y el 11, en donde se incrementan 3,687 millones más. Ajá, cuéntenos. Entonces el dato es un poquito más alto. La idea ahí era pagar exactamente los salarios de educación, los salarios de salud, salarios de gobernación, que de alguna manera el anterior gobierno pues había firmado algunos pactos colectivos que hay que refrendarle a este sector. Entonces, esto sí requiere, como dice el licenciado Luis Velázquez, de un uso transparente de los recursos. De alguna manera es importante que este problema del coronavirus, COVID-19, pues sí nos trajo de alguna manera este paliativo. Sí necesita la población
este incremento de esos 14,000 millones. Creo que sí es fundamental. Vale la pena hacer números. El presupuesto aprobado para el año 2020, en noviembre del año pasado, fueron 87,715 millones. Hoy, con los incrementos, el presupuesto 2020 tiene una aprobación de 382 millones. Esto es un valor muy importante. La deuda se incrementa de 157,300 millones a este incremento para los 102,000 millones. Entonces, esto sí es importante. Es importante también tener muy claro que la deuda tiene un tope, la deuda no es eterna, hay que saber incrementarla y no nos sirve tener ese presupuesto a través de deuda financiando sueldos y salarios, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es importante dejar esto en la mesa de discusiones. Nos estamos endeudando para pagar sueldos y salarios de un pacto colectivo que el año pasado fue aprobado. Licenciado Velázquez. Bueno, cada medida que fue aprobada tiene que revisarse al más mínimo detalle con lupa. Por ejemplo, lo que se logró de posponer los pagos de agua, luz, teléfono, cable, energía, eso es importante porque eso no es una deuda, eso es una medida de mitigación. Se aprueban 3,000 millones de quetzales más 400 millones que ya se habían aprobado para créditos a las micros, pequeñas y medianas empresas a ser utilizados en el banco CHN. Ahí la superintendencia de bancos tiene que hacer un buen trabajo a través de una supervisión adecuada para que cada crédito lleve su debida diligencia, que es responsabilidad del banco hacerlo, y que no sean créditos políticos, que no sean créditos clientelares, que efectivamente sea para lo que fue aprobado. No estoy de acuerdo en aprobaciones de sueldos de pactos colectivos. Creo que en este momento no estamos para incrementar esos rubros porque eso solo es un gasto. Eso no es una inversión y no es una medida de mitigación, sino son compromisos políticos que se adquirieron con anterioridad. Creo que no es necesario que se apruebe más deuda de la que ya tenemos. Sí es oportuno reconocer que el endeudamiento del país es uno de los más bajos porcentualmente en América Latina. Recordemos que también tenemos 15,000 millones de dólares en reservas internacionales que en determinado momento se pudieran utilizar si fuera necesario. Y entonces habría que revisar las condiciones de la aprobación de las tasas de estos créditos y cómo se va a financiar. Hay muchas formas. Por ejemplo, con el Banco Mundial se pueden conseguir créditos, miles de millones al 1%. Y a través de la entidad MIGA, que es una área del Banco Mundial, se le puede dar el aval a través de un 0.25, es decir, la cuarta parte de un punto. Entonces se pueden conseguir préstamos al 1.25 en dólares que se pueden utilizar en el sistema financiero nacional y en todos los bancos a través de la intermediación financiera con un 1.75 adicional para dar créditos al 3% en dólares. Habría que traducir eso a quetzales también, más o menos a un 4%, a 15 años, con 3 años de gracia, etcétera, que esta va a ser una medida muy importante para la reactivación económica. Adicionalmente, dentro de estos fondos que se están aprobando, recordemos lo que ya se dijo de los números. Hay aproximadamente un incremento de 82,000 millones del presupuesto del año pasado a más de 100,000. Eso quiere decir que hay un incremento de un 25% en las finanzas. Entonces, existe la ley de consejos de desarrollo, donde tenemos la capacidad de llegar a la participación ciudadana hasta las 33,000 comunidades, los 340 municipios, los 22 departamentos.
formalmente estoy haciendo una invitación a los 20 millones de guatemaltecos para que a través de esta ley, en cada COCODE, COMUDE, CODEDE y en el CONADUR que preside el presidente de la República, se constituya una comisión de transparencia para que garanticemos que estos recursos efectivamente se utilicen al 100% con transparencia para los rubros que fueron aprobados, y ratifico que esto no se vuelva una piñata. Recordemos que el tema de la transparencia y la corrupción es un lastre que lo traemos desde hace 30 años y que ha hecho tanto daño a la República y a toda la población. Los políticos hoy tienen que poner sus barbas en remojo y, como usted muy bien lo dijo, licenciado Carlos Sanleu, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, hay una ruta que en su momento la recomendamos, que el país tiene que seguir a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, donde ya hay un plan a seguir para, a través de una gestión por resultados, a través de un presupuesto orientado a objetivos y metas, que efectivamente estos recursos se utilicen como una inversión, no como un gasto y no como una piñata pública, porque recordemos que de cerca de 200 países estamos en el puesto 144 de corrupción. Y no se vale que hoy algún político a cualquier nivel o algún funcionario vaya a tocar un centavo que es sagrado del pueblo, y si hay alguien que entre en esas medidas al margen de la ley, debe ser denunciado de forma inmediata, debe de ser investigado por el Ministerio Público y ponerlo preso. Así que el presidente de la República ya instituyó una comisión de transparencia y tiene que trabajar esa comisión de transparencia 24 horas, los 7 días a la semana, para darle el seguimiento total y que eso nos ayude a seguir en la ruta adecuada. Es oportuno decir que el tema de salud y el tema de la crisis por la vida en cuanto a la pandemia sí la está manejando bien el gobierno. Recordemos que el presidente Yamatei fue comandante de los bomberos, entonces ante una emergencia como tal, él tiene la experiencia y está ejerciendo el liderazgo adecuado para manejar el tema de salud y de la vida. Licenciado Lam, desde su punto de vista, las medidas adoptadas por el gobierno y aprobadas por el Congreso van en la línea correcta. Por ejemplo, hay algunas nubes muy cargadas en el sentido de que lo que se está haciendo es poco ante la magnitud del problema que estamos viviendo. En el sentido de que se esperaban medidas mucho más propositivas sobre el apoyo con préstamos blandos a las micro, pequeñas, medianas empresas que están generando un 80% del empleo nacional, y también a grandes empresas que se están siendo seriamente afectadas por esta crisis. Así es. Vea, este crédito aprobado anoche para el crédito hipotecario nacional, estos 3,000 millones, para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, creo que es una primera piedra angular para poder acelerar la actividad económica en el corto plazo. Lo que necesitamos del crédito hipotecario nacional es que sea ágil, que estos créditos que la pequeña empresa necesita tengan una facilidad inmediata para podérselos entregar. Hay una serie de cuestionamientos con respecto a esto por los requisitos pidiendo. Sí, de alguna manera hay que garantizar que este crédito sea devuelto a la institución, pero debemos de relajar las condiciones, los requisitos, para que sea fácilmente entregado a estas pequeñas y medianas empresas que, como usted dice, generan un empleo muy importante. Es importante también establecer que lo que se aprobó ayer en el Congreso de la República es lo que pidió el organismo ejecutivo. Eso tiene que quedar bien claro. Pidieron 11,000 millones y se les autorizaron 11,000 millones. Sí. Y cada autorización tiene un estudio previo del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Desarrollo,
También está el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación. Todos, de alguna manera, están inmersos en estos 11,000 millones. Lo importante de estos 6,000 millones para bono de familia y 2,000 millones para la protección del empleo, esto es de cortísimo plazo. Son para estos 3 meses que de alguna manera dura esta pandemia para encontrar su pico máximo. De ahí en adelante tenemos que formalizar otras formas de apoyo, de ayuda, porque de alguna manera esto no va a alcanzar. Entonces sí vale la pena que este crédito del CHN de verdad sea realmente utilizado por las pequeñas y medianas empresas. Aquí la Superintendencia de Bancos debe tener una muy buena calidad en cuanto a cómo se están usando esos recursos, aprobar ese tipo de créditos con los requisitos mínimos y que de alguna manera las tasas de interés sean lo más flexible posible y también el periodo de gracia el máximo posible. Necesitamos generar en el corto plazo una reactivación económica sólida, si no vamos a entrar a un periodo de recesión económica y eso es lo que no se quiere. Necesitamos un Producto Interno Bruto que esté creciendo, aunque sea el 1% o 2% a final del año, pero que no sea una recesión. Eso es muy peligroso. Sí, ahora, licenciado Lam, ¿cómo podemos hacer esto siendo como es que los precios de las materias primas en el mercado internacional prácticamente se han venido abajo? Únicamente los precios que se han elevado y que es positivo para el país son los del café número 1. El tema de las remesas, por ejemplo, que se prevé que tenga una baja sensible y que son un enorme soporte en la economía guatemalteca. Y número 3, también en la baja en el turismo, que para esta época pues tiene porcentajes muy altos en lo que es el ingreso de divisas para Guatemala. Así es, quiero contarle un poco la información del Banco Guatemala a marzo. Sí se ve una disminución en las remesas familiares. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 826.7 millones de ingreso de marzo. En marzo de este año simplemente fueron 746 millones, una merma de casi 100. Entonces, eso sí, de alguna manera está repercutiendo en digamos, en la cantidad de dólares que hay en la economía. Y esto, el 25 de marzo, el tipo de cambio subió a 7.92 y el Banco de Guatemala tuvo que actuar. Que ayer, por ejemplo, ya el tipo de cambio anda a 7.70, es el mismo precio que estaba el 1 de enero del año 2020. Entonces, como que sí, el Banco Central está participando, está viendo que esta falta de dólares en la economía está presionando. Hay algunas empresas que se están pasando a dólares para evitar pérdidas cambiarias básicamente, pero el Banco Central ha actuado participando y manteniendo un tipo de cambio estable. ¿Para qué? Para que los costos de producción no se incrementen. Y es favorable ahorita que el precio más importante en cuanto a estos insumos, los derivados del petróleo, pues, están ayudando a la economía a que de alguna manera pues estos también están bajando, igual que el gas propano está bajando, que de alguna manera pues nos ayuda a que esta reactivación económica realmente pueda ser fortalecida en el corto plazo. Sin embargo, vuelvo a insistir, necesitamos que esta pequeña y mediana empresa sea altamente fortalecida. Creo que 3,000 millones son pocos, de verdad, para poder reactivar lo que se necesita. Y esta ayuda que van a dar de 75 quetzales diarios al sector privado con estos 2,000 millones aprobados, ahí sí necesitamos una gran transparencia. Ahí hay que ver cómo esta comisión que se formó a través del Ejecutivo puede fortalecer la transparencia, el uso de esos recursos para que de alguna manera realmente llegue al sector privado estos 75 quetzales diarios. Lo interesante aquí es a quiénes les vamos a dar esos 75 quetzales. Ese es, digamos, que uno de los grandes incógnitas de poder establecer cómo estos 2,000 millones, que es el Fondo de Protección del Empleo, nos van a ayudar a que en estos 3 meses, aunque estemos encerrados las 24 horas, nos pueda ayudar a por lo menos consumir el mínimo vital que necesita la población. Si les ruego permanecer en línea, vamos a ir a una pausa y continuamos conociendo su punto de vista. Ya volvemos.
Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:25. Cuidar de ti y de tu familia es importante para el ICS. Evita infecciones respiratorias y virus como el COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón. Frota las palmas y entre los dedos. Si no tienes jabón, puedes utilizar un gel que tenga más del 60% de alcohol. Si padeces de gripe o catarro, utiliza un pañuelo desechable y luego lávate las manos. Si estornudas o toses, cúbrete la boca con la parte interior del codo. Infórmate y atiende a la recomendación de los expertos. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Su mejor opción, Radio Punto 90.5. La Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones específicas para que los ciudadanos se protejan del coronavirus. Lávese las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Limpie regularmente con desinfectante las superficies de cocina y escritorios de trabajo. Infórmese sobre el coronavirus a través de fuentes confiables. Evite viajar si tiene fiebre o tos. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo desechable. Si tiene dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. Hable del tema en su comunidad y en el trabajo. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Y bien, continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conociendo efectos y consecuencias del coronavirus en la salud y la economía nacional. Nos acompañan nuestros invitados vía telefónica, el licenciado Luis Velázquez, consultor económico y ex candidato presidencial, y también el licenciado Juan Ramón Lam, consultor y analista económico. Ahora, licenciado Velázquez, con su conocimiento de lo que es el funcionamiento del Estado, ¿considera usted que actualmente el Estado guatemalteco está en capacidad de manejar estos 14,000 millones de quetzales aprobados por el Congreso de la República? Porque es cuestión de capacidades también. De nada me sirve a mí tener 1 millón de quetzales en la bolsa si soy incapaz para poder utilizarlos racionalmente. Porque estamos hablando de cifras que los nuevos funcionarios pienso que jamás en su vida pensaron tener un presupuesto de esas magnitudes. Es el presupuesto más alto de la historia de Guatemala. Y recordemos que una de las crisis que está viviendo el país es la crisis institucional y la crisis política, por supuesto, en la administración pública. Además, tenemos la crisis económica que ya venía desde antes, tenemos la crisis en seguridad alimentaria y tenemos la crisis de valores y la familia. Pero concretamente, el Estado. Cuando hablo del Estado me refiero a los 3 poderes del Estado, me refiero a las gobernaciones departamentales, a los 340 consejos municipales, a las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Históricamente han sido incapaces de hacer una gestión por resultados. Sus ejecuciones son muy bajas. Normalmente no ejecutan alrededor de un 20% y además mucho de ello se ejecuta con mala calidad, se ejecuta con corrupción, con sobreprecios y se ejecuta a destiempo. Entonces, en este momento, las decisiones en el organismo ejecutivo tiene que tener una comisión de crisis que se tiene que reunir permanentemente y todos los días a tomar decisiones, a asegurarse que cada ministerio, secretaría y dependencia está ejecutando, 1, en función del objetivo y la meta aprobada, 2, con la prontitud del caso, 3, con la calidad, el precio y las condiciones adecuadas, porque usted vio, por ejemplo,
que habían cotizaciones de mascarillas a 100 quetzales. ¿Cómo puede ser eso? Cuando sabemos que una mascarilla en las condiciones de un estándar N95 debería de andar aproximadamente alrededor de unos 12 o 14 quetzales. Me refiero las que están con un estándar internacional. Entonces, ahí es donde a través del sistema de Guatecompras se debe hacer la gestión por lo que se le denomina la subasta inversa, como lo hace Chile. Pero en este momento, ante el estado de calamidad, las distintas instituciones del Estado tienen la facultad de hacer la compra directa. Entonces, esto tiene dos aristas. Una positiva, porque se puede ejecutar de forma inmediata, pero dos, si no hacen las suficientes cotizaciones, van a comprar a quien les ofrezca primero, y ahí puede tener sobreprecios de 2 o de 3 veces. Es ahí donde la gestión por resultados, la ejecución pronta y con transparencia total juega un papel muy importante. Hoy la administración pública tiene el reto de tener la capacidad y la agilidad para ejecutar estos montos, para cumplir con los objetivos, y hago muchísimo énfasis en la transparencia. Por ejemplo, en el crédito hipotecario nacional tendrían que contratar con urgencia unos 200 analistas de créditos para que tengan la capacidad de poder hacer los análisis y las debidas diligencias de los créditos que tienen que aprobar. Todas las áreas administrativas, financieras y de compras en todas las instituciones del Estado tienen que aplicar su política al 100% y ejecutarlo en tiempo. De lo contrario, esto no va a servir. Pero ratifico lo que dije anteriormente. Este es un plan diseñado por el Ejecutivo, aprobado por el Congreso para mitigaciones. El verdadero plan de reactivación económica tiene que elaborarse a la brevedad posible. Hoy se ha aprobado lo urgente. Esto es como cuando un bombero atiende las emergencias, pero al paciente hay que estabilizarlo, porque esto que se aprobó nos va a servir para 3 o para 6 meses, el tiempo que dure esta situación. Pero tenemos que pensar en una reactivación económica que nos lleve a un crecimiento como lo necesita el país del 7%. Pensarlo ahora es imposible, porque por ejemplo ya Estados Unidos está hablando que su economía se está cayendo un 30%, ellos creaban 250,000 empleos mensuales, pero ya en marzo tuvieron 27,000 empleos de pérdida. Entonces, las medidas que efectivamente tomó el presidente Trump en Estados Unidos, ahí sí están los dos componentes, están las medidas de mitigación y están las medidas de reactivación económica, que eso sí está faltando. Tiene la obligación el Ejecutivo de proponerlo en conjunto con el sector empresarial y los distintos sectores del país, y del Congreso de la República de aprobarlo. No hablo de deuda, un solo centavo más de deuda, no. Hablo de acciones concretas, como por ejemplo relanzar los proyectos de las carreteras al Atlántico, al Pacífico, los aeropuertos, las alianzas público-privadas, los créditos privados blandos, el fomento del empleo, las oportunidades, el extensionismo agrícola y rural, etcétera. Pero ya habrá momentos para hablar de ese plan de reactivación económica. Regresando a las medidas de mitigación, hoy todos se tienen que poner las pilas, desde los alcaldes en las municipalidades, los gobernadores, que son los responsables de ejecutar en todos los departamentos, y por supuesto el Ejecutivo que lidera el Estado, y esa comisión de crisis que da el acompañamiento para hacer las ejecuciones. Si nos basáramos en la historia, van a tener una incapacidad de ejecutarlo. Si somos positivos, yo quiero ser positivos, que sí van a tener la capacidad y van a dar su mejor esfuerzo para responderle al pueblo de Guatemala. Licenciado Lam. Pues bien, estos
que habla el licenciado Luis Velázquez, pues es un primer paliativo. Volvemos a insistir, estos 11,000 millones que fueron aprobados son de alguna manera los requerimientos del Ejecutivo, vuelvo a insistir, en el mismísimo corto plazo, estamos hablando 3 meses. De ahí en adelante el proceso de reactivación está solidificado a través del CHN, que son estos 3,000 millones de quetzales, y algún otro crédito que se aprobó antes con respecto al Ministerio de Economía, con 400 millones, que también tiene que fortalecer el emprendimiento, que para mí es fundamental en este país, fortalecer el emprendimiento. Hay muchas personas en las microempresas que tienen muy buena idea, solo les falta el crédito oportuno con el periodo de gracia también oportuno. Esto es interesante para poder, digamos, reactivar en los próximos 6 meses la actividad económica. Y el gran problema es que la demanda internacional está cayendo, sí. Sí, perdón que le interrumpa. Ya que hablas de emprendimiento, ¿qué opinas sobre una iniciativa de ley, para algunos descabellada, que fue presentada en el Congreso y que busca exonerar de impuestos a nuevas empresas por 100 años? Sí, yo espero que haya sido una broma, de verdad. Esto no es fortalecer al sector privado con nuevas ideas. Yo espero que haya sido una broma. Eso no fue aprobado ayer en el Congreso de la República. Eso espero también, porque entre líneas puede pasar cualquier cosa. Y hay que tener bien claro y darle una segunda leída a lo que vaya a salir del Congreso de la República. Sabemos que en cualquier momento una coma, un cambio en cualquier frase puede tener otro sentido el incremento de estos 11,000 millones. Hay que tener mucho cuidado en la redacción que pueda el Congreso de la República, digamos, establecer de este nuevo decreto que puede salir. Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a insistir en esta reactivación económica. El gran problema del mundo en este momento es que la demanda mundial está cayendo tanto. Generar estos espacios de nuevo crecimiento económico. Vuelvo a insistir y estoy de acuerdo con el licenciado Velázquez. Estos solo son mitigaciones de corto plazo, es un programa de mitigaciones. Yo hubiera querido hacer algo mejor, tener otras ideas de parte del Ministerio de Finanzas, que no es simplemente mitigar. Aquí la demanda externa se nos cayó. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer el consumo interno. Eso es de alguna manera lo que falta en estas propuestas del Ejecutivo. ¿Y cómo hacerlo, licenciado Lam? Mire, otra cosa que vale la pena establecerlo y cómo hacerlo es a través de mejoras en toda la calidad que tiene con respecto a la pequeña y mediana empresa y el emprendimiento, que esos son 3 elementos muy importantes para que la economía salga a flote. El consumo interno, la gente necesita tener quetzales en su bolsillo, necesita que la inflación se mantenga, que no se acelere, que los precios de los bienes y servicios se mantengan constantes o mejor si van a la baja por el problema de que es más barato el traslado de bienes y servicios por los componentes del petróleo. Entonces, esto debería de alguna manera tener el Ministerio de Economía un muy buen paliativo, tener que revisar a las empresas muy bien qué es lo que están haciendo con respecto a los precios de la canasta básica. Debemos de aumentar el consumo interno, de alguna manera estableciendo, no controles, o sea, no podemos controlar toda la economía con precios tope, no, eso sería un harakiri en la economía. Necesitamos el continuo análisis de indicadores de precios. El Instituto Nacional de Estadística debe ser fortalecido en ese sistema de precios. Necesitamos realmente conocer cómo está la evolución de los precios. Yo espero que ahorita, el 7 de abril, que necesitan ellos dar el dato de inflación, nos den a conocer qué está pasando con la canasta básica, con esos productos que el guatemalteco consume continuamente.
Entonces, sí necesitamos esa estructura de indicadores, sí, y son indicadores constantes para poder vigilar realmente si el consumo está creciendo, si realmente las empresas no se están viendo favorecidas con este problema del COVID-19. Hay que tener mucho cuidado y fortalecer esos instrumentos va a ser, digamos, una piedra angular para la reactivación económica. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Quédese con nosotros. Desde algún punto, este es un enlace en directo. 8 de la mañana con 40 minutos, tenemos importante información. El Ministerio de Salud ha confirmado 3 casos más que se suman de positivos por coronavirus, llegando así a las 50 personas contagiadas por coronavirus. Lo ha expresado también el titular de la cartera de salud, Hugo Monroy. Se espera que el pico más de contagios en el país se incremente en la próxima semana, según lo ha indicado el titular de esta cartera, lo cual le estaremos ampliando más adelante. Repetimos, ya son 50 los casos positivos por coronavirus, según ha indicado el titular de la cartera de salud. Información total. 8:41. En IRTRA creemos en servir a Guatemala en su desarrollo y hoy esa frase tiene un significado especial porque la mejor forma de servir a nuestro país es permaneciendo en casa. Encontremos tiempo de calidad en familia y que estos días valgan la pena. Confiamos que juntos saldremos adelante. En IRTRA creemos en el amor transformado en creatividad y servicio y en nuestra trayectoria de ir siempre hacia el futuro buscando el desafío de hacer felices a otros. IRTRA es felicidad. Comunicado de Lotería Santa Lucía. Informamos a todos los compradores mayoristas y público en general que derivado de las nuevas disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Guatemala, el sorteo ordinario número 2899, programado inicialmente para el 21 de marzo, se traslada para el sábado 18 de abril, salvo nuevas disposiciones. Agradecemos la confianza en Lotería Santa Lucía, la lotería de los guatemaltecos. Pronto reanudaremos con un loteriazo de esperanza. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Estamos presentando Punto de Vista. A las 9 horas inicia Hogar y Estilo y después con Sentido Humano. Radio Punto. Punto de Vista. Continuamos. Y bien, entramos a la parte final, que es la parte de recomendaciones y conclusiones en relación a lo que estamos conversando sobre efectos y consecuencias del coronavirus en la salud y la economía. Nos acompaña vía telefónica los invitados, el licenciado Luis Velázquez, consultor económico y ex candidato a la presidencia de la República, y el licenciado Juan Ramón Lam, consultor y analista económico. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas que, desde el punto de vista suyo, licenciado Velázquez, podrían haber sido también incluidas dentro de esta medida de salvataje que presenta el gobierno de la República? Algunos critican, por ejemplo, el hecho de que tenía más un componente político que económico, que de mitigación en los momentos actuales, y mencionan un caso en específico, 1.300 millones de quetzales, y ustedes me corrigen, por favor, si no es la cifra indicada, que se están destinando para pactos colectivos, tanto del magisterio como de salud, dinero que en estos momentos por los que atravesamos, pues muy bien hubiera servido precisamente para atender la emergencia. Licenciado Velázquez. Sí, ese componente no debió haberse aprobado. En un estado de calamidad, el presidente de la República está facultado en la ley en tomar las decisiones que corresponda. Ese rubro de 1.300 quetzales no debió haberse aprobado porque es gasto. Eso solo significa que va a salir un recurso y que no va a tener ningún impacto. Y además, recuérdese usted que hay algunos pactos colectivos que se ha abusado anteriormente. Ahí la PGN, la Procuraduría General de la Nación,
en nombre del Estado y en nombre de todos los guatemaltecos, tiene que hacer la revisión y recomendarle al presidente de la República hacer las correcciones que en ley correspondan. Entonces, por ejemplo, ese rubro no debió haberse incluido. Ahí tiene responsabilidad el Ejecutivo por haberlo propuesto, y también tiene una responsabilidad todo el Congreso de la República, los diputados que lo aprobaron, porque estoy casi seguro que la mayoría no leyó lo que aprobó. Normalmente 5 o 7 diputados son los que leen algo y los demás solo levantan la mano. Ahí le están fallando a la población, porque los elegimos para que nos representen y para que se tomen todas las decisiones que en ley correspondan. ¿Qué faltó? Sigue faltando, y es de urgencia, y es muy importante, es un verdadero plan de reactivación económica, que entre otros temas incluya cero deuda, que incluya una visión de corto, mediano y largo plazo de cómo se van a hacer las inversiones para crear los empleos y las oportunidades que necesitamos. Por ejemplo, usted sabe que tenemos una economía la cual está basada en la generación de Producto Interno Bruto de un 80%, por ejemplo, en las MIPYMES, y la gente está desempleada y subempleada. Falta entrarle al tema de la SAT, y hay 5 o 6 propuestas concretas para el Ejecutivo y para el Legislativo. Una, por ejemplo, deben eliminar el impuesto ISO, que además es inconstitucional y ya venció el tiempo para el cual fue aprobado. 2, deben de dar una moratoria de 3 meses a las micros, pequeñas y medianas empresas para que puedan diluir sus pagos, por lo menos hasta el mes de julio. 3, debería de darse una amnistía fiscal para los casos donde ha habido abuso en las sanciones que se han interpuesto. 4, deberían de eliminar un ente que se llama tributa. Ese tributa es inconstitucional. Se ha convertido prácticamente como un comité del Sanedrín en la historia, donde viola todos los procesos contenciosos administrativos y de una forma absurda a veces, de una forma al margen de la ley, castiga a las micros y pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese tributa también es inconstitucional y hay que quitarlo. Adicionalmente, el crédito fiscal. Recordemos que inclusive hay mucha gente que está presa desde hace 3 o 5 años por esos favores políticos del crédito fiscal. Ahí tienen que obligar a la SAT a hacer un neteo contable inmediatamente para que en 24 horas eso se resuelva, y ahí se quitaría muchísimo tema de la corrupción y oxigenaría prácticamente a las empresas. Así que a la SAT le tenemos que hacer una cirugía mayor porque no está funcionando. Falta entrarle también a la formalidad, de la crisis a la oportunidad. Hoy, por ejemplo, tenemos que aprovechar esa economía digital, las comunicaciones, la tecnología de la información, la ingeniería de software. Hoy todo el Estado debería de brindar todos los servicios digitales y desconcentrar, porque hasta para pagar los impuestos es un dolor de cabeza en la Superintendencia de Administración Tributaria. Falta que se aprueben los grandes proyectos de inversión para reactivar la economía en infraestructura. Me refiero concretamente a carreteras, en aeropuertos, en proyectos de agua, en plantas de tratamiento, en todo lo que es infraestructura, y que el Estado haga una gestión para atraer recursos de capital fresco a tasas, como ya dije, que se puedan de dar a un 3% en dólares. Y ratifico, no hablo de endeudamiento, no hablo de obtener más créditos, sino que el gobierno realmente ejerza un liderazgo para una verdadera reactivación económica. Y me estoy refiriendo mayormente
a las micros, pequeñas y medianas empresas y a la gente que está en la economía informal, poderle dar una opción para convertirse en formales, para que también ellos tengan su número de NIT, de identificación tributaria. Y por supuesto también para los emprendedores, para que hayan fondos ahora, que hay gente que está con muchas ideas, con muy buenas propuestas, que necesita recursos. Hoy hay una oportunidad excelente para un cambio de paradigma. El teletrabajo llegó para quedarse. Aprovechemos esos recursos de la Internet. Y no va a haber tiempo de hablar de la crisis de la familia y de la crisis de valores que tenemos, porque eso es un mal en la sociedad guatemalteca y en el mundo. Tenemos que entrarle ahora a esa crisis familiar y de valores. Hoy tenemos que construir mejores sociedades, mejores países y un mundo mejor. Tenemos que entrarle a la crisis política, a la crisis institucional, de la cual se habló un poco. Tendremos que entrarle a la crisis de la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy hay 1.100.000 infectados y se han muerto 55.000 personas, pero se están muriendo millones de personas en el mundo por falta de alimento, inseguridad alimentaria. Hay una crisis social también a la cual hay que ponerle mucha atención. Hemos visto saqueos ya en México, donde 29 grupos están organizados saqueando almacenes, en Honduras, en El Salvador, en Italia. En fin, este es un momento para definir un plan para los próximos 100 años y que viabilicemos el desarrollo para el corto, mediano y largo plazo. Hoy es oportunidad para un pacto nacional, para un Consejo de Estado, donde participen los políticos, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades, los pueblos indígenas, los trabajadores, las iglesias. Hoy tienen un papel muy fundamental. Todas estas medidas son importantes, es a las que le tenemos que poner atención en este momento, y por supuesto el tema de nuestros migrantes, que es sumamente importante. Y todo esto lo vamos a resolver con voluntad, con inversiones, con empleos, con oportunidades, con visión de largo plazo. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tiene planes concretos donde no hay necesidad de hacer inventos, y es la ruta que tenemos que seguir para el desarrollo. Desde su punto de vista, licenciado Alam, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Porque algunos califican lo aprobado por el Congreso de la República esta madrugada como paliativos únicamente para tratar de mitigar lo que está ocurriendo. Pero ya siendo un poco más agresivo desde el punto de vista económico, ¿qué considera usted que faltó y qué debería hacerse en el futuro próximo? Perfecto. Además de todo lo que dijo el licenciado Velázquez, quiero dejar bien claro el tamaño del presupuesto para el año 2020. 102.382.6 millones. Y esto vale la pena dejarlo bien claro, porque no hay ningún paliativo para la reactivación económica. Nos falta una ley para fortalecer lo que Luis no dijo, las alianzas público-privadas. Creo que esa es la salida viable y de corto plazo. Tenemos una carretera al Pacífico que da gritos, necesita una reparación increíble para acelerar el comercio y el consumo interno. Necesitamos fortalecer el turismo, que es uno de los sectores que va a estar mayor perjudicados. Necesitamos esa actividad fuerte y fortalecida a través de generaciones de leyes que de verdad fortalezcan estas alianzas público-privadas. Ya basta de que todo se encargue en construir el sector público. Necesitamos verdaderas alianzas público-privadas que puedan fomentar el empleo inmediatamente. Necesitamos esa fortaleza y de verdad este control que tenemos de la corrupción es fundamental. Yo no he visto ningún paso de esa comisión creada, no lo he visto. Y eso de verdad necesitamos verlos, necesitamos conocer a esa gente, qué van a hacer para que estos 102.000 millones de verdad lleguen a la población, de verdad lleguen al bono familiar, lleguen a la protección del empleo.
a cuántas familias, y ese bono familiar de 1,000 quetzales, ¿a quién se lo vamos a dar? Necesitamos que esta comisión de transparencia dé la cara. ¿Quiénes son para darles el seguimiento a estos 102,000 millones? Necesitamos de alguna manera ver qué indicadores de seguimiento van a tener con respecto a estos 6,000 millones de bono familiar, con respecto a estos 2,000 millones que van a dar al sector privado, de esos 75 quetzales diarios. De verdad, falta mucho por hacer, pero este presupuesto nuevo aprobado, estos 11,000 que se aprobaron anoche, es de muy cortísimo plazo. Y vuelvo a insistir, y tal como lo dijo el licenciado Velázquez, necesitamos un verdadero programa de reactivación económica. Necesitamos una ley muy fortalecida de alianzas público-privadas para generar el empleo que necesitamos, el consumo privado que necesitamos. Démosles quetzales a la gente, por favor, démosles empleo. Solo con eso vamos a poder salir adelante. Las empresas se van a ver fortalecidas porque la gente tiene capacidad de compra con su salario. Es cierto que estos 1,000 quetzales van a ayudar, pero es porque estamos encerrados, estamos tratando de salir de este problema del COVID-19. Porque estamos encerrados necesitamos esos 1,000 quetzales. Si no lo estuviéramos generando en la actividad económica, no tuvimos Semana Santa, y Semana Santa es un valor muy importante en el Producto Interno Bruto. Este primer acelerón de la economía lo daba la Semana Santa. Nos falta el segundo acelerón, que es el bono 14. Ese también de alguna manera también está previsto, y ahí es donde tenemos que generar que el turismo se acelere de alguna forma, con nuevas ideas, y esa reactivación económica falta. Y lo otro, y creo que es fundamental lo que dijo el licenciado Velázquez, la SAT. Necesitamos ver quién va a ser el nuevo superintendente. Creo que está en el corto plazo asignarlo, y de verdad creo que no va a poder cumplir su meta de 63,468 millones de quetzales que necesita el fisco para no generar más deuda. Si la SAT no puede cumplir con esto, tenemos que recurrir otra vez a deuda, y eso es lo peligroso. Hay un indicador muy importante de saldo de deuda dividido ingresos totales, que es el más fuerte, y ya no estamos cumpliendo ese indicador, que es muy importante a nivel internacional. Su dato fundamental es 250%, Guatemala ya sobrepasó, vamos por 260%. Entonces, ese indicador es el más fuerte. Todos los demás, dividido PIB y dividido exportación, pues esos datos se pueden de alguna manera manipular. Pero el saldo de la deuda dividido ingresos totales tributarios no lo podemos modificar. Ahí de alguna manera hay tantos ingresos y hay tanto de deuda, saldo de deuda. Usted lo divide y tiene que tener, digamos, el respaldo a nivel internacional de que no se le salga de 250%, y ya se salió. Entonces, por favor, necesitamos ver de alguna manera el fortalecimiento de esta comisión de transparencia. Necesitamos ver cuáles son sus indicadores, y ojalá tengamos un verdadero plan de reactivación económica en el mediano plazo. Ya para concluir, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para fortalecer este tipo de situación que estamos teniendo en el tema económico, licenciado Velázquez? El primero es la voluntad. Segundo, una visión de corto, mediano y de largo plazo. 3, un verdadero amor a Guatemala. 4, lograr la unidad de país. Hoy somos uno solo. Hoy tenemos que ser empáticos. Hoy tenemos que ser más solidarios. Hoy tenemos que ser mejores personas. Hoy tenemos que pensar en lo que estamos sufriendo nosotros. Pero tenemos que pensar en que hay gente que está sufriendo más que nosotros. Yo estoy cumpliendo hoy mi día 18 en cuarentena. Estaré saliendo el 21, el día 7 de martes, por unos vuelos que hice al exterior. Y entonces, para no contaminar y de una forma responsable, estoy guardando mis 21 días de cuarentena. Entonces, hoy todos tenemos que ser responsables. Hoy tenemos que retomar los valores. Hoy tenemos que retomar la familia. Y hoy ese pacto de nación es una oportunidad de oro para el presidente Yamatei.
el presidente Yamatei puede pasar a la historia estructurando los grandes acuerdos de nación para el desarrollo. Yo estoy positivo de que vamos a salir adelante. Nos duele muchísimo las personas que han fallecido, ver esos videos de Ecuador, se le sale a uno las lágrimas. Tengo la fe de que pronto viene una vacuna y viene una cura para el COVID-19. Tengo la impresión de que esto nos ha llegado hasta el tuétano, nos ha llegado hasta el ADN y nos hace sensibles de que tenemos que construir mejores sociedades, mejores países y un mundo mejor. Hoy no se vale tener un pensamiento A o B y ponernos a pelear. Tenemos que parar esa polarización. Hoy es la oportunidad para realmente trabajar unidos por el desarrollo de Guatemala con objetivos genuinos, implementando la gestión por resultados, con total transparencia. Vuelvo y ratifico, la ruta de la OCDE es la que ha seguido Chile, la que ha seguido Estados Unidos, Finlandia. Hoy tenemos que cambiar ese paradigma. Aprovechemos toda la economía digital. Hoy le damos gracias a la gente que está trabajando en el campo, la gente que está trabajando en medicamentos, gracias al ejército, a la policía, a los bomberos, a los médicos que están haciendo su mejor esfuerzo, a las enfermeras. Así que dejo un mensaje positivo, licenciado Carlos Anleu, de que de esta situación vamos a salir muy fortalecidos. Y como dijo el presidente general Shell Lauder García cuando fue el terremoto de 1976, y dicho sea de paso, estábamos en un conflicto interno armado. Hoy Guatemala está herida, pero no de muerte, y vamos a salir mucho más fortalecidos como guatemaltecos, como Latinoamérica y por supuesto como ciudadanos del mundo, con una visión de corto, mediano y de largo plazo. Licenciado Lam, ya para concluir, ¿cuál sería su mensaje, sus recomendaciones para los guatemaltecos en este momento que estamos viviendo y a raíz de que el próximo domingo pues se inicia la Semana Santa, para que seamos cautos, responsables, atendamos las indicaciones que emiten las autoridades correspondientes y actuemos con prudencia y con respeto no solo a nosotros mismos, a nuestra vida, sino lo más importante, a la vida del prójimo? Así es, creo que lo fundamental es guardarse en la casa, por favor, eso es una recomendación fundamental, mientras que de verdad tengamos una familia unida en casa. En este periodo va a ser muy importante. La Semana Santa se va a vivir en casa. Hagámoslo de esa manera, guatemaltecos. Tenemos que ayudar al presidente de la República y que de alguna manera tuvimos una suerte en tener a un doctor lidiando este problema, que tiene la capacidad técnica y profesional para poder, teóricamente, teniendo los principios para poder manejar una pandemia de esta naturaleza. Creo que lo que se está haciendo en este momento es un paliativo. Vuelvo a insistir, nos faltan leyes muy fuertes para poder reactivar la economía. Esto es fundamental, como lo dijo el licenciado Velázquez, en el mediano plazo, en el largo plazo, aunque sea que en el corto plazo estas medidas de mitigación son muy pobres. También gastar estos 102,000 millones, no se tiene la experiencia para el manejo de estos recursos a nivel del Ministerio de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo y Economía, que de alguna manera, y el CHN, están metidos en este incremento de presupuesto. Vale la pena indicar que este fortalecimiento de leyes tienen que ir directamente a formalizar el trabajo. Formalicemos el trabajo. Eso es, digamos, de alguna manera el mensaje final de lo que estamos platicando. Si no formalizamos el trabajo, va a ser bastante difícil salir con respecto a las metas tributarias. Existe la Superintendencia de Administración Tributaria.
creo que debe de ser el pilar, debe de convertirse en el amigo integral del consumidor, no el que está persiguiendo a la gente y metiéndola a problemas penales por pagar tributos. Necesitamos ser el amigo integral del consumidor, necesitamos elevar la base tributaria. Ojalá esto nos pueda servir para elevar la base tributaria. Debemos, guatemaltecos, pagar nuestros impuestos. Solo de esa manera el Estado puede tener recursos para de verdad reactivar la economía. Es cierto, el sector informal genera empleo, genera lo que necesita en este momento la economía. Gracias a Dios podemos poner cualquier changarro afuera de mi casa y yo puedo generar una tortillería, una venta de Tortrix, lo que sea, y puedo estar generando el mínimo para poder vivir. Eso es cierto, pero debemos de formalizar el trabajo. Estas leyes de reactivación económica a través de las alianzas público-privadas, que para mí sería la punta de lanza, podrían generar este beneficio, y que todo aquel carpintero, todo aquel que esté en el sector de la construcción se formalice y poder, digamos, tener una base tributaria más sólida para que la superintendencia de bancos pueda ejercer su papel de amigo integral. Ese es, digamos, algún consejo. Y guatemaltecos, por favor, esta Semana Santa, esta semana es muy importante. Podemos estar llegando al pico máximo de este problema COVID-19. Estemos en casa, guardémonos esta semana. La oración es muy importante. Generemos ese espacio familiar para generar oraciones y que salgamos de este problema sin ver un Ecuador en Guatemala. Gracias, Carlos, por esta participación que de alguna manera la radio nos da para podernos dirigir al pueblo de Guatemala. Gracias, Carlos. No, pues al contrario, a usted las gracias por lo valioso, lo importante de su punto de vista, y ese llamado a la reflexión, ¿verdad? Hay que recordarlo, decía la licenciada que cae en un reporte anterior, ya llega a 50, según las cifras oficiales, el número de personas infectadas por el momento. Así que agradecemos al licenciado Luis Velázquez, consultor económico y ex candidato presidencial, y al licenciado Juan Ramón Lam, consultor y analista económico, por lo valioso de su participación. A usted, por supuesto, como siempre, las gracias por habernos acompañado. La invitación para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y tengamos en esta mesa de discusión y análisis otro tema de nuestra actualidad. Las dos caras de la moneda son necesarias para encontrar el equilibrio informativo. Hacemos un acercamiento a los protagonistas de las noticias. Un encuentro cara a cara con la noticia en perspectiva. Punto de vista. Lunes a viernes, 8 horas. Radio Punto. En verano. Periodismo que da la cara. 9 horas.